En las orillas del gran río Éufrates, en una tierra marcada por la fertilidad y por la grandeza de civilizaciones que ya habían pasado, se alzaba la antigua Babilonia. Sus calles estaban llenas de comerciantes venidos de tierras lejanas, cargando especias, tejidos, piedras preciosas e historias que fascinaban a los más jóvenes. Fue en este escenario donde nació Nabucodonosor, heredero del trono, hijo del rey Nabopolassar, el hombre que había liberado a Babilonia del yugo asirio e iniciado una nueva era de esperanza para su pueblo. Desde temprano, el joven príncipe estuvo rodeado de símbolos de poder. Creció viendo los altos muros de su ciudad y los templos dedicados a los dioses que eran venerados como señores del destino. Escuchaba las historias de guerras contadas por los generales de su padre, relatos de sangre, coraje y estrategias que decidieron el destino de imperios. Pero, más que escuchar, Nabucodonosor observaba. Su mirada era fija, siempre atenta, como si cada palabra y cada gesto fueran ladrillos que construían su propia ambición. Su padre, Nabopolassar, veía en aquel niño algo más allá de lo común. Percibía en él la determinación que no se conformaba con pequeñas victorias. Por eso desde temprano lo educó no solo con maestros que enseñaban escritura, matemáticas y astronomía, sino también con guerreros que le mostraban el arte de la guerra. Nabucodonosor aprendió a manejar espadas, comandar caballerías, entender formaciones de infantería y, sobre todo, comprender que el liderazgo no era solo imponer miedo, sino inspirar obediencia. A medida que crecía, su presencia llamaba la atención. No era solo el título de príncipe lo que le otorgaba respeto, sino su postura firme y su mirada penetrante. Soldados mayores lo respetaban, generales lo temían, y sacerdotes veían en él a alguien destinado a dejar una marca profunda en la historia. Sin embargo, en su corazón, Nabucodonosor llevaba algo más ardiente que la admiración de los demás. Llevaba el deseo de superar a su propio padre y erigir una Babilonia tan grandiosa que sería recordada para siempre. Cuando la juventud dio paso a la madurez, Nabucodonosor comenzó a acompañar al rey en campañas militares. Fue en las fértiles tierras de Siria y en las rutas comerciales de Mesopotamia donde aprendió que la guerra no era solo una batalla de espadas, sino también de recursos, suministros y alianzas. Cada territorio conquistado significaba más riqueza, más esclavos y más prestigio, pero también significaba enemigos al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. El gran desafío llegó cuando los asirios, aún resistentes, intentaron recuperar parte del poder perdido. Eran conocidos por su brutalidad, por el dominio de las armas de hierro y por su forma implacable de tratar a los pueblos vencidos. Nabucodonosor acompañó al ejército de Babilonia y vio de cerca la fuerza del enemigo. Pero, en lugar de temer, aprendió. Observó sus errores, sus fallas, sus excesos de confianza, y juró que, cuando fuera rey, usaría esa sabiduría para aplastar no solo a los asirios, sino a cualquier nación que se atreviera a levantarse contra Babilonia. El momento de la verdad llegó cuando Nabopolassar envejeció y sus fuerzas comenzaron a debilitarse. El trono necesitaba continuidad, y todas las miradas se volvieron hacia el príncipe. Nabucodonosor ya no era solo el hijo del rey, sino el heredero que llevaba en sus manos el futuro de una nación. Con la muerte de su padre, su coronación se celebró con grandes festividades. Sacerdotes derramaron aceites sobre su cabeza, generales se arrodillaron ante él y el pueblo gritó su nombre en las calles. Babilonia tenía un nuevo rey, pero la coronación no le trajo solo gloria. Trajo también un enorme peso. Las naciones vecinas miraban con desconfianza. Egipto, poderoso y orgulloso, no aceptaba fácilmente la ascensión de Babilonia. Los asirios aún respiraban entre ruinas, intentando recomponerse, y Jerusalén, aunque pequeña en comparación, representaba una piedra de resistencia que necesitaba ser aplastada.
Fue en este escenario que Nabucodonosor marchó hacia la batalla de Carquemis. El ejército egipcio, liderado por el faraón Necao II, creía que podría detener la expansión babilónica. Pero el nuevo rey no se intimidó. Con estrategias audaces, usó la fuerza de su caballería y la disciplina de sus arqueros para romper las líneas enemigas. La batalla fue sangrienta, pero al final, Egipto fue derrotado. El nombre de Nabucodonosor resonó por las tierras del oriente como el conquistador que había derribado a un gigante. Cuando regresó a Babilonia, no era solo el hijo que sucedía a su padre, era el guerrero que había transformado el miedo en poder, la derrota en victoria. Su autoridad ya no podía ser cuestionada. Los pueblos vencidos fueron obligados a pagar tributos, los esclavos fueron llevados en multitud, y los tesoros de las naciones llenaban los cofres del palacio real. Pero Nabucodonosor no estaba satisfecho. La victoria en Carquemis era solo el comienzo. En su mente se formaba un plan mayor. No quería ser recordado solo como un conquistador pasajero, sino como el rey que transformó Babilonia en la mayor potencia que el mundo había conocido. Y así, sus ojos se volvieron hacia Judá. Jerusalén, con sus murallas y su majestuoso templo, representaba un desafío. El rey de Judá osaba desafiar a Babilonia, confiando en su fe y en sus frágiles alianzas. Para Nabucodonosor, esto no era solo un asunto político, sino un desafío personal. Marchó contra la ciudad sagrada. El asedio fue implacable. Día tras día, los ejércitos babilónicos presionaban las puertas. El hambre comenzó a extenderse entre los habitantes y el miedo crecía como una sombra sofocante. Cuando finalmente las murallas cedieron, Jerusalén cayó ante la furia de Nabucodonosor. El templo de Salomón fue saqueado, los objetos sagrados fueron llevados, y entre los prisioneros estaba Daniel, un joven judío que llevaba consigo un destino misterioso. Para Nabucodonosor, aquel era otro triunfo, otro símbolo de que nada ni nadie podría resistir su mano. El rey regresaba a Babilonia cargado de oro, prisioneros y prestigio. El pueblo lo aclamaba, los sacerdotes exaltaban su nombre y los ejércitos lo seguían con obediencia ciega. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de la gloria y las conquistas, el corazón del rey estaba siendo preparado para algo mucho mayor, porque no había murallas tan altas ni ejércitos tan fuertes que pudieran protegerlo del juicio del Dios que ya había decidido intervenir en su historia. Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor, comenzó a transformarse en algo nunca antes visto en la historia de los hombres. Si antes era solo una ciudad poderosa, ahora estaba destinada a convertirse en la joya más brillante entre todas las naciones. El rey no se conformaba solo con conquistar territorios y subyugar pueblos. Quería erigir un imperio que atravesara los siglos, una ciudad que testificara su gloria incluso después de su muerte. Poco después de sus grandes victorias, Nabucodonosor volvió sus esfuerzos hacia la expansión y embellecimiento de la capital. Las calles fueron ampliadas, templos se levantaron en honor a los dioses de Babilonia, y murallas colosales comenzaron a rodear la ciudad, tan anchas que, según los relatos, los carros podían correr lado a lado sobre ellas. La puerta de Ishtar, adornada con azulejos azules y figuras de leones y dragones, se convirtió en uno de los máximos símbolos de este esplendor. El pueblo, al atravesar esas puertas, se sentía pequeño ante la grandeza proyectada por el rey. Pero nada se comparaba con el regalo que Nabucodonosor mandó construir para su esposa, Amitis de Media. Proveniente de tierras montañosas y verdes, Amitis extrañaba su tierra natal, sus campos floridos y jardines perfumados. El corazón del rey, a pesar de ser duro en la guerra, se ablandó ante el lamento de la mujer que amaba. Entonces ordenó que se construyera algo nunca imaginado: los jardines colgantes de Babilonia. Terrazas elevadas, sostenidas por arcos de piedra, fueron cubiertas con árboles frondosos, flores exóticas y fuentes de agua que descendían como ríos en medio del desierto. La maravilla se volvió legendaria.
una de las 7 maravillas del mundo antiguo, símbolo no solo del amor de un rey, sino de su capacidad de transformar lo imposible en realidad. Mientras los pueblos vencidos eran traídos en cadenas, cargando piedras y madera para alimentar las obras, Nabucodonosor observaba desde lo alto de su palacio. En su mente no había límites. Si lo deseaba, podría levantar montañas, transformar ríos o reducir ciudades enteras a cenizas. Su gloria crecía como una llama ardiente, y el mundo entero reconocía su supremacía. Fue en ese auge que una noche sombría trajo algo que cambiaría el curso de su historia. Nabucodonosor tuvo un sueño, pero no era un sueño común, de esos que se desvanecen con la salida del sol. Este era vívido, aterrador, cargado de un peso que él no comprendía. Frente a él se alzaba una estatua colosal, la cabeza de oro puro el pecho, y los brazos de plata el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Entonces, de repente, una piedra fue lanzada sin manos humanas, alcanzando los pies de la estatua, destrozándola hasta que el viento esparciera sus fragmentos. La piedra creció y se convirtió en una montaña que llenó toda la tierra. El rey despertó perturbado. Su corazón, que había enfrentado guerras y resistido peligros, ahora temblaba ante una visión que no podía comprender. Mandó llamar a todos los sabios, astrólogos y magos de Babilonia. Pero su orden era implacable. No debían solo interpretar el sueño, sino también revelarlo, porque el rey se negaba a contar lo que había visto. Quería asegurarse de que no sería engañado. El pánico se extendió entre los sabios. Nadie podía hacer tal cosa. Irritado, Nabucodonosor decretó que todos fueran ejecutados. Entre ellos estaba Daniel, el joven judío traído cautivo desde Jerusalén. Pero Daniel pidió tiempo y en oración buscó al Dios del cielo la revelación. En una noche de visiones se le reveló el misterio. A la mañana siguiente, Daniel fue llevado ante el rey. Con humildad, pero también con firmeza, dijo que ningún hombre en la tierra podía revelar lo que Nabucodonosor había soñado, pero había un Dios en los cielos que revela secretos. Entonces, ante la corte atónita, describió exactamente el sueño de la estatua y reveló su interpretación. La cabeza de oro representaba al propio Nabucodonosor y su glorioso imperio, pero después de él vendrían otros reinos, decreciendo en valor, pero aumentando en fuerza, hasta que, finalmente, surgiría un reino eterno, que no sería establecido por manos humanas, sino por el mismo Dios, y ese reino jamás tendría fin. El rey, tomado de asombro, cayó rostro en tierra ante Daniel. Reconoció que había algo más grande que él, un poder que superaba su gloria y su soberanía. Elevó a Daniel a una posición de honor en su palacio, haciéndolo gobernador y colocando a sus amigos en cargos elevados. Pero en el corazón de Nabucodonosor, la semilla de la soberbia aún crecía. Aunque había reconocido la grandeza del Dios de Daniel en ese momento, su mente ambiciosa no aceptaba ser solo parte de una sucesión de reinos. Quería ser eterno, quería ser absoluto. Fue entonces cuando una nueva decisión comenzó a germinar en su alma. Si la visión mostraba una estatua, él levantaría su propia estatua, pero no con cabeza de oro y cuerpo de otros metales. Su estatua sería completamente de oro, símbolo de que su gloria no tendría fin. Movido por su vanidad y por la negativa a aceptar que su gloria tuviera un fin, Nabucodonosor mandó erigir una imagen colosal. No sería solo un monumento en honor a los dioses de Babilonia, sino un símbolo de su propia grandeza.
La estatua medía unos 60 codos de altura, reluciendo en oro bajo el ardiente sol del desierto. Colocada en la llanura de Dura, podía verse desde lejos, como si dominara toda la tierra alrededor. Se proclamó un decreto en todas las provincias. Cuando se escuchara la música de trompetas, flautas, arpas y panderetas, todos, de cada pueblo, lengua y nación, debían postrarse ante la estatua erigida por el rey, y quien se negara sería lanzado inmediatamente al horno de fuego ardiente. El sonido de las trompetas resonó por la llanura y multitudes se inclinaron. Pero entre los presentes, 3 hombres permanecieron de pie: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, compañeros de Daniel, jóvenes judíos fieles al Dios del cielo. La noticia llegó a los oídos del rey. Nabucodonosor, furioso, mandó llamarlos. Su voz, firme y amenazante, resonó en el salón. ¿Es cierto que no sirven a mis dioses, ni adoran la estatua de oro que levanté? Les daré una oportunidad más. Cuando escuchen la música, pónganse de rodillas. Si no lo hacen, serán lanzados inmediatamente al horno ardiente. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Los 3 jóvenes miraron al rey con un valor que sorprendió a todos. Respondieron: «Oh Nabucodonosor, no necesitamos responder a esta pregunta. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, y Él nos librará de tus manos, oh rey. Pero, aunque no lo haga, sepa que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que erigiste». La ira de Nabucodonosor estalló. Su rostro se transformó en furia, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual. Los soldados más fuertes de su ejército ataron a los 3 hombres y los lanzaron a las llamas. El calor era tan intenso que los propios guerreros que se acercaron al horno murieron quemados. Pero algo inesperado ocurrió. Dentro del fuego, los 3 hombres no fueron consumidos. Caminaban ilesos, y junto a ellos había una cuarta figura, con apariencia semejante a la de un hijo de los dioses. El rey, asombrado, se levantó de su trono y exclamó: ¿No eran 3 hombres los que lanzamos atados al fuego? Sin embargo, veo 4 hombres libres que caminan dentro del fuego sin sufrir daño alguno, y el cuarto es semejante a un ser divino. Acercándose al horno, Nabucodonosor llamó: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y ellos salieron, sin que siquiera el olor a humo quedara en sus ropas, sin un solo cabello chamuscado. Ante todos los oficiales, gobernadores y magistrados, el rey declaró: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y no quisieron servir ni adorar a ningún otro Dios, sino solo a él. Nabucodonosor, una vez más, reconocía la grandeza del Dios de Israel. Pero su cambio fue momentáneo. Aunque proclamara decretos en favor del Dios de los judíos, su corazón aún estaba lleno de orgullo. Continuaba creyendo que su gloria era inquebrantable y que su soberanía jamás sería quebrada. El esplendor de Babilonia crecía aún más. Palacios, templos y murallas se multiplicaban, y pueblos de todas partes eran forzados a servir al imperio. Comerciantes llenaban los mercados con productos provenientes de tierras lejanas. Los ríos eran controlados con canales y represas, alimentando tanto las cosechas como los jardines exuberantes. La ciudad parecía indestructible, el centro del mundo conocido. Pero mientras las riquezas se acumulaban y el pueblo lo exaltaba como un dios vivo, Nabucodonosor no sabía que estaba siendo conducido poco a poco a un destino que cambiaría completamente su vida, porque aquel que se exaltaba sobre todos los hombres aún necesitaba aprender que existe un rey sobre todos los reyes, y que ningún imperio humano puede durar para siempre. Incluso después de presenciar milagros y reconocer el poder del Dios Altísimo frente al horno ardiente, Nabucodonosor continuaba cargado de orgullo.
Babilonia brillaba bajo su mano firme, y él caminaba por las terrazas del palacio, mirando los jardines colgantes y las murallas que tocaban el cielo, sintiéndose invencible. Sin embargo, las noches comenzaron a volverse inquietas. Sueños pesados y extraños invadían su mente. Entre ellos, un sueño se destacó, perturbador, capaz de despertar tanto temor como ansiedad. Veía un árbol enorme, que crecía alto y fuerte, sus copas alcanzando los cielos, visible a toda la tierra. La sombra del árbol lo cubría todo y proporcionaba refugio y alimento a todos los seres. Pero entonces, una voz del cielo ordenó: «Corta el árbol, corta las ramas, quema el tronco, pero deja solo el tocón, atado con hierro y bronce, para que después de un tiempo llegue la comprensión de la soberanía de Dios». El rey despertó en pánico. Su mente, acostumbrada a controlar imperios, comandar ejércitos y levantar monumentos que desafiaban el tiempo, ahora se veía impotente ante un mensaje que no podía descifrar solo. Llamó nuevamente a sus consejeros, sabios y astrólogos. Una vez más, su orden era clara: no solo explicar el sueño, sino revelar su significado. El terror se extendió. Ningún hombre podía comprender el mensaje que enviaba el cielo. Fue entonces que Daniel, ya hombre de confianza del rey, se acercó con humildad. Escuchó atentamente el relato del sueño, y en oración, Dios le reveló la interpretación. Daniel explicó que el gran árbol representaba al propio Nabucodonosor. Se volvería poderoso, su reino sería vasto, y todos los pueblos se beneficiarían bajo su sombra. Pero el mensaje era claro: la soberbia humana sería castigada. Nabucodonosor sería apartado del trato con los hombres y viviría como un animal, hasta que aprendiera que el Altísimo gobierna sobre todos los reinos y los da a quien él quiere. Cuando Daniel reveló esto al rey, la incredulidad se apoderó del corazón de Nabucodonosor. Se negaba a aceptar que alguien pudiera ser mayor que él. Su orgullo, alimentado por conquistas y riquezas, aún dominaba su mente. La semilla de la desobediencia y la arrogancia, plantada desde su juventud, seguía viva, y el rey continuaba creyendo que sus obras podrían perdurar eternamente por encima del poder divino. Pocos días después, Nabucodonosor, en un acto de autoexaltación, subió a las terrazas del palacio para contemplar su Babilonia. Alzó la voz y proclamó a los vientos: ¿No es esta la gran Babilonia que construí con mi poder y mi gloria? ¿No es este el imperio que nadie jamás podrá igualar? Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, un misterio cayó sobre él. Un viento invisible parecía soplar en su mente, distorsionando su voz y su percepción de la realidad. Cayó en desorden. Su mente se oscureció y, como la profecía del sueño había revelado, fue expulsado de la compañía de los hombres. Nabucodonosor comenzó a vivir como los animales. Su cabello creció largo y desgreñado. Sus uñas se volvieron como garras y sus hábitos se transformaron. Comía hierba como los bueyes, vagaba por los campos y praderas, dormía a la intemperie, expuesto al calor del día y al frío de la noche. Babilonia, su obra maestra, seguía prosperando, pero el rey había sido reducido a su esencia más básica: un ser humano frágil, humillado y ahora dependiente del poder de Dios para sobrevivir. Pasaron años en ese estado de aislamiento y aparente locura. Pero incluso en lo que parecía un abandono total, algo cambiaba en el corazón del rey. Poco a poco comenzó a percibir que su fuerza no residía en las murallas, ni en las riquezas, ni en las batallas ganadas. La verdadera grandeza pertenecía a aquel que gobierna el cielo y la tierra.
En momentos de silencio, mirando al cielo, Nabucodonosor empezó a comprender que el orgullo humano es pasajero, pero la majestad de Dios es eterna. Finalmente, en un momento que marcó su restauración, alzó los ojos al cielo y su mente volvió a iluminarse. Su cordura regresó, y con ella llegó la comprensión de la lección más profunda. Todo poder humano es limitado, toda gloria mundana es temporal, y solo el Altísimo posee la autoridad eterna sobre todos los reinos. Nabucodonosor reconoció su debilidad, pero también descubrió la redención. Su espíritu, humillado, ahora se inclinaba ante el Creador, no ya por miedo, sino por comprensión y gratitud. El regreso del rey a Babilonia fue triunfante, pero distinto a todo lo que había conocido. Ya no era el soberbio que gobernaba con mano de hierro, sino un hombre transformado, que entendía que el verdadero poder no está en la fuerza o en el oro, sino en el reconocimiento de la soberanía divina. Restauró su trono, pero ahora su gloria estaba templada por la humildad. Babilonia seguía siendo magnífica, pero su rey había aprendido que ninguna ciudad, ningún ejército, ninguna riqueza podía sustituir la autoridad de Dios. Tras años viviendo como un animal, comiendo hierba y apartado de la civilización, algo cambió en el corazón de Nabucodonosor. Su mente comenzó a aclararse lentamente y levantó los ojos al cielo por primera vez, no solo con temor, sino con reconocimiento. Comprendió que su soberbia lo había alejado de todo, de su pueblo, de su ciudad, de su propia identidad. Reconoció que todo poder humano es finito, que toda riqueza y conquista son pasajeras, y que solo el Altísimo gobierna sobre todos los reinos. El momento de su restauración fue gradual. Nabucodonosor empezó a recuperar comportamientos humanos, reencontrando el habla y la conciencia. Cuando finalmente volvió a sentarse en su trono, su perspectiva había cambiado profundamente. Ya no se veía a sí mismo como un conquistador invencible, sino como un instrumento en las manos de Dios, y su gloria ahora sería usada para honrar al Creador que sostiene todos los reinos de la tierra. Babilonia, a pesar de su ausencia, permanecía magnífica. Los jardines colgantes florecían, murallas colosales protegían la ciudad, y los templos seguían brillando bajo el sol. Nabucodonosor, al regresar, comenzó a supervisar el imperio con una nueva sabiduría. Entendió que la verdadera fuerza no estaba en la intimidación ni en la opresión, sino en la justicia, en la administración sabia y en la protección de su pueblo. Lideró obras de infraestructura, fortaleció los canales de riego y aseguró que las rutas comerciales permanecieran seguras. Los pueblos cautivos, incluidos judíos como Daniel, ya no eran solo herramientas de trabajo, sino siervos y consejeros respetados. Nabucodonosor mantuvo a Daniel en una posición de honor, reconociendo la sabiduría divina que lo guiaba. Aprendió a valorar la lealtad, la inteligencia y la fe de aquellos que servían al verdadero Dios, e incorporó esos principios en su gobierno, haciendo de su imperio no solo grandioso, sino también estable y admirado. La experiencia de la humillación y la redención transformó a Nabucodonosor en un gobernante que sabía que todo poder y toda gloria pertenecen a Dios. Empezó a declarar públicamente que la soberanía divina está por encima de cualquier imperio humano, enseñando al mundo que incluso el rey más poderoso debe someterse al Creador. Babilonia prosperaba, pero ahora con un rey que entendía la fragilidad de la vida y la grandeza de la misericordia divina. Con el tiempo, Nabucodonosor envejeció, pero su reputación cambió. Ya no era recordado solo como el conquistador que levantó ciudades y derrotó ejércitos, sino también como el rey que aprendió la humildad, que comprendió la supremacía de Dios y que restauró su reino con sabiduría y justicia. La historia de su vida se convirtió en un ejemplo eterno de que el orgullo precede a la caída, pero que la humildad y el reconocimiento del poder divino traen verdadera restauración. El rey finalmente pudo contemplar su Babilonia,
ahora no solo como un reflejo de su propio poder, sino como un testimonio de la grandeza de Dios. Proclamaba en voz alta que el Altísimo reina sobre todos los reinos de la tierra, y que ningún poder humano puede desafiar su autoridad. Y así, Babilonia continuó floreciendo bajo un gobernante transformado, un hombre que había caminado entre la gloria y la humillación, y que ahora comprendía el verdadero significado del poder y de la fe. Con su mente restaurada y su corazón transformado, Nabucodonosor pasó los últimos años de su reinado como un soberano diferente a todos los que lo precedieron. Ya no buscaba solo conquistas militares o la construcción de monumentos que llevaran su nombre a la eternidad. Ahora, cada acción, cada decreto, cada proyecto en Babilonia reflejaba una comprensión profunda, que toda gloria humana es pasajera y que solo el Altísimo gobierna sobre todos los reinos. Nabucodonosor restauró el orden en su imperio con justicia y sabiduría. Los cautivos volvieron a ocupar funciones dignas, y líderes como Daniel fueron promovidos a altos cargos, reconociendo que la inteligencia, la lealtad y la fe son virtudes esenciales para gobernar con éxito. Babilonia continuó prosperando, pero ya no como reflejo de la arrogancia de un hombre, sino como testimonio del equilibrio entre poder y humildad. El rey comenzó a enseñar, a través de su ejemplo, que el orgullo ciega, pero la humildad ilumina. Comprendió que el verdadero poder no está en los dominios conquistados ni en las riquezas acumuladas, sino en la capacidad de reconocer los límites, aprender de los errores y someterse a la autoridad divina. Su vida se convirtió en una lección viva para todos. Hasta el hombre más poderoso está sujeto a las leyes del cielo, y solo aquellos que reconocen la grandeza de Dios encuentran la verdadera redención. Al final, Nabucodonosor envejeció rodeado por el respeto de su pueblo y por la paz de quien aprendió la lección más valiosa. La gloria de un hombre es pasajera, pero la de Dios es eterna. Su historia resonó por generaciones, recordando que incluso en las caídas más profundas, siempre hay oportunidad de levantarse, humillarse y transformar la propia vida. Y así termina la historia de Nabucodonosor, un rey que caminó entre la arrogancia y la humillación, que vio su imperio y su propia vida desmoronarse, pero que encontró en la humildad y en el reconocimiento de Dios la verdadera restauración. Que esta narrativa nos inspire a reflexionar sobre nuestras propias ambiciones, recordando que ningún poder humano es mayor que la soberanía divina. Si te ha gustado esta historia, deja tu like, compártela con quienes amas, y no olvides suscribirte al canal para acompañar nuevas narrativas emocionantes de la Biblia. Y ahora queremos saber de ti. ¿Qué historia te gustaría ver en el próximo video? Comenta aquí abajo y traeremos la narrativa que más deseas descubrir.